Bueno, en este videito vamos a repasar algunos conceptos de lo que son las propiedades térmicas. ¿Sí? Recordemos el propósito de estudiar las propiedades o características, que es saber el día de mañana, cuando estudiemos los materiales, qué queremos decir cuando hablamos de ciertas cosas, ¿sí? Como que si es aislante térmico, si es conductor eléctrico, si es duro, si es resistente. Esa es la idea de todo este trabajo que estamos haciendo, viendo distintos grupos de propiedades. Ahora puntualmente vamos a hablar de propiedades térmicas que nos indican qué pasa al aplicar calor a un determinado cuerpo. Recordemos que el calor es energía y que se mide en calorías o en joules. Esa energía sería el fueguito, ¿sí? Que le estamos dando, que le estamos proporcionando a un material. Y la temperatura es una medida de ese estado térmico, de esa energía térmica que tiene el cuerpo. Y se mide en grados centígrados, en kelvins o en grados Fahrenheit. Esa es la principal diferencia entre calor y temperatura, que hablamos como si fuesen la misma cosa, pero no. ¿Sí? El calor es energía y es lo que le suministramos al cuerpo o al material y que ejerce cierto efecto sobre él. Bueno, ¿qué puede pasar cuando le agregamos calor a un cuerpo? Puede pasar que se dilate. ¿Qué es la dilatación? Es la variación en sus dimensiones, que se agrande. Por eso van a ver en la calle, si miran, entre placa y placa de hormigón, que está ahí una distancia, una pequeña junta que se dejó, que se cubrió con brea. ¿Para qué es eso? Para que en verano, cuando se dilata el hormigón, no se levante. Así todo, siempre en algún punto de la ciudad o hubo algún corrimiento o algún problema, se juntan las placas y se levanta el hormigón. Fíjense que eso siempre sucede en verano, no sucede en invierno. Puede ser también que suministramos el calor en un lugar del objeto y en cuanto queremos acordar está en otro. Por ejemplo, si estamos revolviendo con una cuchara de metal. Eso es la conductividad térmica, ¿sí? Esa propiedad es la conductividad térmica, que es la posibilidad que tienen algunos materiales, en general los metales, de que la energía térmica se propague a través de él. Nosotros calentamos una punta y tenemos el calor en la otra, ¿sí? Cosa que no va a pasar si el material fuese madera o plástico, por ejemplo. Puede suceder también que el material se calienta, que sube su temperatura, independientemente de que se propague o no en su cuerpo. Bueno, esas propiedades de cada cuerpo son su calor específico y su calor latente. El calor específico es propio de cada sustancia en cada estado y nos indica qué cantidad de calorías tenemos que agregarle a cada gramo de ese cuerpo para que suba 1 grado centígrado la temperatura. Hay sustancias que con la misma cantidad de calor van a subir más la temperatura y otras menos. Ese valor que nos indica cuánta es ese aumento de temperatura para cada gramo de ese material se llama calor específico. Y el calor latente nos indica la cantidad de calor que tenemos que agregarle para que cambie de estado. Y otra posibilidad es que nosotros agregamos calor a una sustancia y vemos que esa sustancia no aumenta su temperatura, pero cambia de estado. Recuerden que en el cambio de estado la temperatura se mantiene constante. Si nosotros encontramos hielo, por ejemplo, a 0 grados, que es su temperatura de fusión, vamos a ver que no aumenta la temperatura y que ese calor se usa para cambiar el estado a líquido. Luego, sí, tomará calor para, en estado líquido, aumentar la temperatura. Y otras dos propiedades importantes térmicas son el punto de fusión y el punto de ebullición, que son esas temperaturas a las que se produce el cambio de estado, que son propias de cada sustancia. Por ejemplo, el agua sabemos que se congela o que funde a 0 grados y que entra en ebullición a 100 grados centígrados. Son propios de cada sustancia. Bueno, y vamos a repasar por último este grafiquito, que siempre hay una vuelta más de tuerca para darle, un poquito más de jugo para sacarle, que lo vienen estudiando desde la escuela primaria, que es de los cambios de estado. Recuerda que tenemos sólido, con las moléculas perfectamente empaquetadas, líquido, donde tienen cierto movimiento, y el líquido llena el volumen del recipiente, toma la forma del recipiente que lo contiene, y gaseoso, donde las moléculas tienen una especie de repulsión entre sí y abarcan todo el espacio disponible. Estos son los tres estados. De sólido a líquido tenemos la fusión, de líquido a sólido la solidificación, de líquido a gaseoso vaporización o evaporación, de gaseoso a líquido condensación.
Y tenemos también pasajes de estado directamente de sólido a gaseoso, sublimación, y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Fíjense acá que vamos a chequear, a ubicar las propiedades que vimos recién. El punto de fusión es la temperatura, como es punto de fusión y temperatura, se mide en grados centígrados, a la cual funde o solidifica ese material. En ese momento está haciendo el cambio de estado, hay un intercambio de calor, pero no hay aumento de temperatura. Toda esa energía se usa para cambiar el tipo de vínculo que tienen las moléculas o los átomos entre un estado y otro. En el punto de ebullición, lo mismo, es el cambio de estado entre vaporización y condensación. Acá tenemos una trampita, porque este cambio de estado de líquido a gaseoso se sucede en dos procesos, la evaporación y la ebullición, que suceden juntos los dos y son distintos. La evaporación sucede a temperatura menor que el punto de ebullición. Es el proceso que sucede por el cual se seca el agua de lluvia, o si derramamos un vaso sobre el piso, al rato vamos a ver que está seco. Ese agua no hirvió, no llegó a 100 grados centígrados, lo mismo que cuando colgamos la ropa en la soga. Pero ese agua se evaporó, cambió de estado. Es proporcional a la superficie de contacto que haya entre el ambiente y el líquido. No es lo mismo la evaporación que hay si el líquido está derramado y esparcido en 6 metros cuadrados que si está en un vaso con una pequeña superficie de contacto con el agua. El vaso va a tardar días o semanas en evaporarse y el agua derramada en un par de horas vamos a ver que no está más, que cambio de estado. Eso es la evaporación. Y la ebullición es el pasaje de estado también de líquido a gaseoso, pero que se produce a la temperatura de ebullición, en el caso del agua, a los 100 grados centígrados, y que vemos que es en toda la masa. Es cuando el agua de los fideos o en la pava empieza a hervir y vemos que salen burbujas porque en toda la masa del líquido se está generando vapor y ese vapor en el líquido sale para arriba. ¿Se entiende? Dentro de cada cambio de estado, en el punto de fusión hay una cantidad de calor que no es la misma para cada material que tengo que agregar para hacer ese cambio de estado a cada gramo de esa sustancia. Lo mismo para evaporar. Eso es propio de cada sustancia y es distinto el calor latente de fusión del calor latente de evaporación. Y dentro de cada estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, para variar la temperatura, cada sustancia tiene su calor específico, que es cuánto calor, cuántas calorías, cuán grande es ese fueguito que le ponemos abajo a la hornalla. Tenemos que agregarle a cada gramo para que aumente esa temperatura. Hay materiales que con poquito calor van a aumentar mucho la temperatura, hay otros que necesitan más calor. Eso es propio de cada material. Vienen tablas que están en libros, que se buscan en internet, que de ninguna manera se aprenden de memoria. Así que, bueno, esto han sido las propiedades térmicas. Lean el apunte, esto es como para hacer una pequeña introducción, pero lean el apunte que está todo trabajado ahí mismo también.